Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Consagramos este tiempo, estas 2 horas, en el nombre de Jesús, y damos gracias por todo lo que venimos viviendo, Señor, durante este mes de febrero, consagrado a ti, Señor, en tu presencia, sobre tu gracia, bajo tu disposición, Señor, en el nombre de Jesús, en el cual hemos visto como tu mano poderosa no ha cesado, como tu mano de gloria nunca se ha detenido, sino que nos ha bendecido cada vez más en el nombre de Jesús. Por eso no estamos simplemente persuadidos o convencidos, sino que estamos comprometidos con tu palabra, estamos comprometidos con tu presencia, estamos comprometidos, Señor, con tu gracia, estamos comprometidos con tu obra, Señor, así en nuestra casa ministerial en Cañuelas, y en cada casa ministerial bajo la paternidad de Tiempo de Esperanza. Bendecimos a hijo ministerial, todos los que están conectados, los bendecimos, todos los que se conectarán luego también durante el transcurso de estas maravillosas 2 horas también. Bendecimos en el nombre de Jesús cuando escuchen este mensaje a través de YouTube, a través del Facebook, luego que terminemos. En el nombre de Jesús bendecimos cada oyente y cada hijo, en el nombre de Jesús, cada hermano en la fe, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos. Gracias, Señor. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero antes obviamente no es que se la debe venir, pero siempre hacemos un comentario que sería importante, y acá, y yo te quiero no es una interpelación, ¿entendés lo que te digo? No es que te sienta en el banquillo de acusados o de juicio, si se quiere, mejor dicho. Pero es importante, mucha gente no sabe lo que pasó con vos, mucha gente no sabe lo que ha pasado con Damián, cuando aparece Nazareno en sus vidas. Bueno, todo lo que han vivido, no solamente de la llegada a nuestra casa ministerial, su casa y acá, sino también saber qué es lo que hizo Dios en este tiempo. Así que, no digo si te animás con tus palabras, no tenés que imitar a nadie, y esto te lo digo para que sacarte presión, no tenés que imitar a nadie, repito, sino ser y Dana, la que conocemos, nuestra hija. Bueno, voy a tratar de contar algo. Como pueda, no soy buena contando mi vida, pero bueno. Yo conocí al Señor hace 10 años, más o menos, 11. Llegué a otra iglesia, ¿no? Y bueno, estuvimos un tiempo ahí, lo conocí a Damián, y transcurrió nuestro tiempo en esa iglesia, después fuimos a otra. Y bueno, vamos a ir directamente a cuando llegué a Tiempo de Esperanza, que llegué en el 2016, el 8 de noviembre del 2016. Wow. Sí, me acuerdo la fecha. Ese año nos habíamos casado con Damián en febrero, y después de que nos casamos dejamos de congregar por situaciones que pasaron, que no viene al caso contar. Bueno, y dejamos de congregar, y estuvimos desde marzo hasta noviembre, que empezamos en Tiempo de Esperanza sin congregar, que Dami ya contó su parte de que no quería saber nada con ninguna iglesia, no quería saber nada por lo que nos había pasado. Y yo llegué, gracias a Dios, llegué a Tiempo de Esperanza, y gracias a Dios porque llegamos y realmente encontramos el consejo, y encontramos en ustedes, encontramos que eran testimonio de ese consejo que nos daban, que no era solamente que nos predicaban la palabra, sino que lo hacían, lo que nos predican lo hacen, y bueno, eso nos llevó a quedarnos en nuestra casa ministerial, que damos gracias con Damián por la gran familia que tenemos, todos mis hermanos, ustedes, y realmente estamos muy gozosos de haber llegado. Y bueno, después llegó Nazareno a nuestras vidas, que ya tiene 1 año y medio, y bueno, pasamos el tema del embarazo, que estuvo un poco complicado los últimos 2 meses de embarazo, que estuve haciendo reposo, pero gracias a Dios llegó a término, 38 semanas justas, y nació. Y bueno, ahí estuvo la mano del Señor para que Él llegue a término. Y nada, agradecida a Dios por todo lo que hace, porque realmente pude vencer muchas cosas. Por ejemplo, estar en la intercesión era difícil para mí, los nervios me juegan en contra. También estar, por ejemplo, ahora en la radio y hablar
también es difícil. Estar en el discipulado también, o sea, son como obstáculos obstáculos míos que voy venciendo, y estoy agradecida por eso, aunque a veces quizás al principio tenga alguna queja, y después voy viendo que el Señor va obrando en mí, en eso que me mandó a hacer, que realmente es de bendición para mí. Veo el crecimiento en mí, veo cómo venzo eso y me ayuda un montón. Y doy gracias porque realmente por la constancia de tuya, Pa, y de Mami conmigo, porque realmente no me veo como una persona fácil de llevar, pero bueno, están los consejos de Mami siempre, y doy gracias por su vida, por la vida tuya, y nada, no sé. Amén, mi vida. Amén. Te felicito, y bueno, obviamente, yo sé que hay algo que no es que te quiero poner a luz, pero yo sé que hay cosas que es el momento de contar algunas cosas, últimas cosas, procesos que has vivido. Yo lo sé, obviamente, tu madre en la fe también, ¿no? Hablar de tu progenitora que está sentada frente a tuyo. Yo digo, es importante y maravilloso que puedas decir lo superado en este tiempo. No sé si te animás. Sí, me animo. Lo que sí te digo, las lágrimas no las voy a poder contener. Y bueno, banquemos la que venga, pero vos sos una mujer de fe, tanto como Diana, como cada hija ministerial, que han pasado lo que han pasado, y eso ha desarrollado grandes mujeres, son grandes mujeres. Lo digo sin excepción, cada hija ministerial, son grandes mujeres en la fe, se han convertido, como recién decía un poco ahí, en grandes generales de oración en el nombre de Jesús, ¿no? Y es interesante porque no es una cuestión de antigüedad o tener años de iglesia, sino que creerle a Dios y echar raíces. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. Entonces uno te escuchaba atentamente, no sabía que era el 2016, ya han pasado un tiempo prudente, importante, y al mismo tiempo un corto tiempo, pero como Dios ha manifestado tantas cosas sobre tu vida, ¿no? Sobre Damián, como recién contabas en el proceso con NASA, y que todo lo vamos pasando, y esto no es algo particular tuyo, sino que a todos nos pasa en distintas maneras o iguales maneras o las diferentes maneras, quise decir, pero todos pasamos ciertas situaciones, ciertos procesos necesarios, y también las incertidumbres que presentan los procesos, porque uno tiene que confiar, y ahí donde se ve la valentía, ¿no? Ahí donde se ve la verdad de lo que hay en el corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así que celebro lo que contaste, todo lo que dijiste, y no es una cuestión, de tiempo, cantidad de palabras, sino que, como siempre digo, hablar las cosas con el corazón en la mano, ¿no? Amén. Así que, y bueno, y ahí la tengo a tiro a Agustina Belén, sería mi padre en la fe, en el nombre de Jesús. Así que no me dejes con el intervalo, ¿sabes lo que te No, como decía ahí, de que cada uno de nosotros tiene obstáculos por vencer y procesos que vive de distintas formas, ya estoy llorando, de distintas maneras. Ay, no puedo. Pero en este tiempo, una de las cosas que Dios me enseñó fue a perdonar, que es lo más reciente en mi vida y que ya estoy llorando. Y que es un proceso, pero que es muy necesario para cada uno de nosotros, sobre todo como hijos de Dios, como personas. Y una cosa es y una cosa es contarlo o dar un consejo o poder hablarle con una persona y decirle sí, tenés que perdonar. Y otra muy distinta cuando a vos te toca vivirlo. Y a mí me tocó vivirlo y doy gracias a Dios por eso, porque son las cosas que nos enseñan y que nos hacen grandes en Él. Y es este tiempo hermoso que gracias a Dios, a cada consejo de ustedes, al apoyo de ustedes como padres en la fe, a que yo me dejo guiar y que ustedes me guían y me aconsejan, es como en este tiempo puedo decir que pude perdonar. Y doy gracias a Dios por eso, porque fue un proceso que de repente a nadie le gusta tal vez perdonar cuando no hizo nada, porque fue así, pero
uno sabe, como siempre nos enseñan cada día, que el perdón nos hace libres, que si no seguimos atados a la situación, a la persona. Y fue un proceso que Dios tuvo que tratar conmigo, porque al principio uno como que le da lugar a su carne, a sus cosas, y como que ves todo mal, y como que no querés perdonar, y como que hasta pensás que hay cosas que no se perdonan. Pero doy gracias a Dios porque fue un proceso duro, un proceso en silencio, un proceso que muchas veces estallé porque soy un ser humano y nada, tengo un carácter particular que Dios está transformando. Gracias a Dios. Pero que todo me ayudó para poder decir hoy feliz y contenta. Las lágrimas son de gozo, ¿no? Pero es como que siempre me pasa lo mismo. Poder decir que pude perdonar, que me siento bien conmigo, que me siento bien, que me siento plena, que me siento feliz, que no tengo una carga encima mío, que puedo, no sé, andar con libertad por la vida, como para decirlo de alguna manera. Y nada, son procesos que solo los podés vivir tomados de la mano de Dios y bajo la guía, el consejo de padres en la fe, porque naturalmente vos decís, ¿y por qué tuviste que perdonar si no hiciste nada? Uh-huh. Pero es necesario para nosotros estar bien como personas, como hijos de Dios. Y ese es mi proceso, es lo más reciente, ¿no? Más allá de que Dios hizo tantas cosas grandiosas, pero es como el proceso que me tocó vivir en este último tiempo y que gracias a la ayuda de Dios pude afrontar, y como dice mami, pude salir airiosa. Así que doy muchas gracias a Dios porque pude vivir lo que tantas veces aconsejé a muchos del perdón. Me tocó vivirlo y doy gracias a Dios porque tomada de su mano pude pasar una vez más las pruebas y los procesos. Así que estoy más que agradecida al Señor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, sí, el tema es que no sé si me perdonarán a mí ustedes, porque yo los pongo en el nombre de Jesús, pero bueno. Es interesante hablando del perdón. Yo me acuerdo que el otro día cuando estuvo Elvira, mi hija también dijo lo mismo, sí. y quiero que hay un tal Lamec en Génesis, y esto es lo que estamos viendo para hablar pronto. Hay un tal Lamec en Génesis que es de la descendencia de Enoc, y vemos hay dos Enoc, el de Caín y Enoc el original. Hay dos Enoc en la Biblia. Nos encontramos, digo, que el tal Lamec, en el nombre de Jesús, tiene dos definiciones. Lamec tiene dos definiciones, repito. ¿Cuáles son? La primera, perversión sexual, porque la persona hizo lo que no tenía que hacer, pero eso sería, por lo pronto, dentro de las dos cosas, la menos, aunque es terrible, pero es peor hablando la segunda que dice, él es el que provoca la venganza. La venganza, ¿de qué manera? Que él quiere venganza y pide venganza 70 veces 7. Y viendo ahí dice a través de Cristo que hay que perdonar 70 veces 7. O sea, es interesante el Enoc satánico y el Enoc de Dios, ¿no? Por eso yo aún me adelanto un poco para que se entienda lo que es el perdón. Y el perdón... yo acá, miren, sin ir más lejos, tengo a un costado su pastora, estoy hablando de ustedes, estoy al mismo tiempo cebando mate, y ni gracias me dice, pero no importa, yo sigo avanzando igual, o sea... pero Lamec se levanta para decir, venganza, 70 veces 7, venganza. O sea, el enemigo siempre quiere acallar las voces del perdón, ¿no? Y ahí es donde me uno a todo lo que recién decía, aunque Diana no lo dijo, yo tampoco voy a decir, pero también tuvimos que perdonar, todos tuvimos que perdonar. Amén. Y decime si me equivoco, y en el nombre de Jesús, todos tuvimos que perdonar. Amén. Situaciones, familias, personas que nos rodean. Podemos nombrar tantas cosas, que me a las 5 de la mañana nombrando, enumerando, ¿no? Así que es importante, como decíamos, ¿por qué? Porque se levanta Babilonia. ¿Para qué? Dijimos hace unos días, para prostituir un don, para prostituir la alabanza, para corromper la unción y para despojar a un hijo heredero, ¿no? Y ahí donde
tenemos que ser sabios nosotros, porque venimos hablando de Tobías hasta el día de ayer, y Tobías que es, dijimos que es el enemigo del incienso, es el enemigo de la oración, es el enemigo de todo lo que Dios tiene preparado para los hijos. Por eso en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado y sumo cuidado con todo lo que pensamos, por encima de todo lo que hablamos, pero por encima de todo lo que estamos hablando, lo que escuchamos y recibimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante cuidar el corazón. Amén. Muy importante cuidar el corazón, porque hay gente que va a abandonar, hay gente, y esto no estoy diciéndolo yo porque lo diga yo, esto yo lo hablaba con mi apóstol y ese no es algo exclusivo de Argentina, esto pasa en todo el mundo. O sea, la apostasía, hablando de la apostasía, venimos hablando de que el libro digo, de los Hechos de los Apóstoles, se define así, el libro de los Hechos se define como el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de Judas, capítulo 1, verso 11, se define como el libro de los Hechos de los Apóstatas. Entonces, hay una gran diferencia, obviamente, ¿no? Los que están en Dios y los que estaban de parte de Dios y se pusieron en contra de Dios. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que la ofrenda de Caín, ¿qué determinó? Determinó su corazón. No estamos hablando de una cuestión de dar o de economía, lo que sea, no estamos hablando del corazón. Entonces, a mí hay algo que me marcó con respecto al corazón. A mí hay algo que me marcó. Yo siempre lo he dicho, ha sido un tema de debate siempre, ahora no tanto, porque mucha gente se ha convencido y ha asumido un comportamiento frente a eso que se ha convencido. Pero yo siempre digo, si vos querés saber de quién es la música o cómo es la música, anda al autor. Según el autor, según va a ser la música. Entonces vos querés saber cómo es la música, cómo querés saber quién es la música, el autor define su música. Entonces, en otras palabras, nosotros vemos que el altar que estaba caído de David había que restaurarlo. ¿Y cómo se restaura? Con alabanza, con adoración original, en espíritu y en verdad. Por eso la importancia del perdón. Mucha gente dice perdón y el comportamiento dice lo contrario. Mucha gente que dice no, estoy bien, está mal. Mucha gente que dice no necesito consejos, y es lo peor que le puede pasar. Porque repito, hablando hace unos 20 días atrás, casi un mes, cuando veníamos hablando de que Cristo es nuestro pan de vida, nuestro pan de abundancia, nuestro pan de sanidad divina, amén, en el nombre de Jesús. Y yo venía hablando y venimos hablando, y esto es así, es bíblico, está en la palabra. La persona que no come, los padres que no comen el pan, matan de hambre a sus hijos, espiritualmente hablando. Y esto es terrible. Seguramente es un tema de debate y es un tema inclusive de oposición y de enojo, también lo voy a decir, para alguien que no quiere sujetarse y escucha una cosa así, obviamente es un tema de debate, es un tema de oposición y de oprobio también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber de que hay algo, como recién decía, y yo estoy viendo el chat también, Fabián, y todos están diciendo con respecto al perdón, habiéndolo iniciado el tema Idana y luego Agustina. Entonces, yo miro la MEC que dice, yo quiero que haya venganza 70 veces 7. Y yo veo que los borraron del libro. No del libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, sino del libro del Padre. Por eso fueron borrados. Hay un libro que era del Padre. En realidad hay 3 libros. El libro del Padre, que caduca en el diluvio. Después aparece el libro del Espíritu Santo y el último es el libro donde estamos todos inscritos, que es donde podemos tener la posibilidad y la gran bendición y el milagro divino, eterno, infinito, de poder estar sentados a la diestra de Dios Padre. Amén. Porque esto esto yo lo digo rápido, pero cada una de las cosas que he dicho tiene su proceso, tiene su posición, porque en el libro de los borrados no aparece un Caín, no aparece un Caín, no aparece ni su descendencia. Para eso hubo un Noé que le hicieron calafatear madera, que se convirtió los árabes se convirtieron en un barco, quise decir, etcétera, etcétera. Entonces, todos sabemos qué ha pasado, pero yo miro a Moisés al mismo tiempo, fue calafateado en el agua. El tema es que nosotros no queremos ser calafateados, se quiere. Calafatear, ¿qué significa? Que no lo sabe,
¿Qué significa? Es un tratamiento interno, en este caso con brea y con distintas cosas para que no traspase el agua dicho barco, ¿no? O dicho lo que sea que transporte, en otras palabras, que te lleve por el agua. Entonces, calafatear, ¿qué significa? Darle una impermeabilidad por dentro a algo, en este caso un barco. Nosotros no queremos ser calafateados por la palabra. Nosotros necesitamos ser calafateados cada día por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no es algo más en nuestra vida. El congregarse no es algo más, no es una parte de nuestras rutinas diarias o semanales o mensuales. Nosotros necesitamos, es lo primordial, porque primero tiene y debe estar Dios. Yo lo puse en mi muro, es algo que yo cada tanto en los recuerdos de Facebook te lo trae, y esto hace años que lo vengo poniendo. Que primero está Dios, o sea, si primero está Dios, Dios me va a poner primero a mí, sí, pero a medida que yo no le ponga primero a Dios, yo mismo me voy sacando, yo mismo me voy saliendo de lo que es Dios para con mi familia, mi vida y con quien sea. Ahí es donde yo tengo que entender de que se levantan los falsos profetas. Los falsos profetas anuncian hoy que no hace falta ser calafateado por la palabra, no hace falta ser tratado con la palabra interiormente, desde el corazón. La gente cree que está todo bien, todos le dicen está todo bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, ¿cómo vienen tus cosas? Todo bien, y no está todo bien, porque si no está Dios no está todo bien. Si no haces los procesos que tenés que hacer, no está todo bien. Yo recién escuchaba tanto a Idana como a Agustina, y de las dos rescaté un montón de cosas, y una de las cosas que ambas dijeron es que la libertad que tienen hoy, entre otras palabras, la digo yo, no la han tenido antes. Entonces, ¿eso qué significa? De que pudieron perdonar, de que pueden apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, como siempre decimos, y que nadie te va a venir a golpear la puerta cuando uno asume que Dios es lo mejor que le pasó. Ahora, diferente manera, esto no es así cuando una persona no camina bajo la verdadera profecía. La verdadera profecía se manifiesta cuando Babilonia ya no tiene lugar, cuando Babilonia no tiene la posibilidad de prostituir un don. ¿Por qué? Porque Babilonia, ¿qué hizo con el pródigo? Babilonia, ¿qué hizo? Le dijo que no le correspondía la herencia, por un ejemplo, y él era un heredero. Entonces, ¿a qué viene Babilonia? Babilonia viene y se levanta para quitarte de tus bienes. Babilonia le quitó tres cosas. Le quitó no solamente el anillo, el manto y el calzado, sino que le quitó hasta la dignidad de hijo. Entonces, ahí está el tema, que hoy nosotros no decimos somos hijos de Dios y perdimos la dignidad. ¿Por qué? Porque tenemos bronca, porque asumimos que están en contra mío, que qué sé yo. Y bueno, si lo humano y lo emocional, la Biblia lo define de esta manera, lo racional, lo humano, y la Biblia lo define de esta manera, lo humano lo define como animal. Si lo humano está por encima de lo espiritual, la persona está complicada. ¿Por qué? Porque no quiere entender que Dios quiere hacer cosas grandes cosas con nosotros, ¿no? Ahí donde uno tiene que ser sabio. Vemos que Nehemías, venimos hablando de Tobías, que es un falso profeta, pero por encima de todo un falso sacerdote, y por encima de todo alguien que corrompe, que quiere corromper el sacerdocio y que quiere corromper, la intimidad, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nos encontramos de que se presenta con mentiras, se presenta una monita que durante 10 generaciones no puede pisar el templo de Jehová. El tipo se quiere meter a toda costa y quiere asumir que él es un sacerdote que se olvidaron de anotarlo, se pelea con los censistas de esa época, dice la historia bíblica, y así todo lo encontraron. Tenía uno que era Oronita, él Amonita y el otro no me acuerdo. Entonces el tema pasa, que el enemigo quiere que nos salgamos de la enseñanza. La Biblia dice que si el pueblo de Dios se desenfrena, se pierde por falta de la gracia de Dios, por falta de la enseñanza. No sé si me están escuchando, díganme ustedes, chicos, por favor. Amén, mis amores. Entonces el tema ¿dónde está? El tema radica en que dijimos que hay falsas profecías, pero ¿qué trae? Que viene a traer Tobías, que viene a promover, pero por encima de todas las cosas viene a promover la división, ¿no? La gente hoy te dice la gente, no, pero bueno, esta es tu postura, es mi postura. No hay, en Dios no hay posturas, en Dios hay solamente una postura, la de Él, y nada más. No es su postura no causa debate, su postura sostiene el universo,
Su postura nos sostiene a nosotros, su postura nos ha dado vida, su postura nos conoce de antes de la fundación del mundo y tantas cosas más. Su postura nos ha restaurado, gloria a Dios, claro que sí, nos ha escogido como real sacerdocio, pueblo adquirido, linaje real. Amén. Somos reyes y sacerdotes por su nombre. Entonces me parece que es muy poco. A ver, cuando una persona, yo les voy a decir algo, en la Biblia aparece un Mehujael, H y J luego, Mehujael viene, es un espíritu que traslada a Caín, ¿no? El espíritu de Caín, y se une porque es descendiente de él, ¿no? Este tal Mehujael. ¿Y cuál es el problema que traslada Mehujael? Que es una persona que no se adapta a nada, es una persona que no dura ningún trabajo, es una persona que no dura bajo ningún ambiente, es una persona que no dura ninguna iglesia, es una persona que tiene conflictos con la familia. Entonces, yo tengo que ver abiertamente, mirando, y ya estoy adelantando un poco lo que vamos a hablar en unos días, que Caín, la línea de Caín comienza en Génesis, como Babilonia, va todo unido. Babilonia, o sea, digo, como Babilonia de Génesis a Apocalipsis, quise decir, y nos encontramos de que hay un problema acá, de que hay un regreso, porque si yo miro despacio, la Biblia dice, en Mateo dice, que el retorno del Hijo del Hombre, el retorno del Señor será como los días de Noé. Aleluya. Y yo miro en Génesis antes del diluvio, que fue como los días de Noé. O sea, tanto en el diluvio como en los días de Noé, tiene antes que él venga va a ser como los días de Noé. Nada más que la Biblia dice que en Génesis hubo diluvio y nobleza obliga, que en Apocalipsis habla que no va a haber diluvio, en Apocalipsis habla que va a haber fuego. Sí. Entonces, al decir esto, ¿por qué traslado esto? ¿Por qué estoy comentando esto, chicos? A todos los hijos ministeriales que están conectados. ¿Por qué estoy contando esto? Porque estamos abiertamente viendo que hay un retorno de todo lo satánico, y no es que aparece ahora, siempre estuvo, pero ahora aparece ¿en qué manera? ¿Para qué? Para que los hijos de Dios desbarranquen, hablando bajo en Argentina, que no prosigan, que no sigan creciendo, que queden chatos, como que, porque, a ver, como vemos a través de Caín que viene a que el ego crezca, a que el ego se infle, que el ego sea abrazado, a que el ego sea acariciado, mimado. Entonces, ahí aparece, en el nombre de Jesús, lamentablemente, aparecen todas estas escenas de Caín. Porque Caín, ¿qué hizo? No solamente mató a Abel. Caín no quiso saber nada. Caín no quiso saber nada con el Señor. Caín no quiso saber nada con el Padre. Entonces, nos encontramos hoy hablando de un tal Tobías, por ejemplo, viendo la línea generacional de Caín. Estamos hablando de un Tobías que se opone al incienso, un Tobías que se opone a la reedificación en el nombre de Jesús de tierra prometida, a través de Nehemías. Se burla, le mete una falsa profecía, viene con división, algo más hablamos, se burló, vino a desmoralizar, y todas estas cosas que hemos hablado toda esta semana para aquí de Tobías. Entonces, haciendo un raconto de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo, más que nunca, y lo digo abiertamente, más que nunca tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque la gracia del Espíritu Santo está por volcarse sobre nosotros. Amén. Sobre aquellos que aman al Señor, sobre aquellos que no miran más para atrás, sobre aquellos que no andan con niñerías, como dice el texto en el Nuevo Testamento, que dice, teniendo ya dientes, teniendo mandíbula fuerte, todavía tienen que andar con biberón. Entonces, no se puede, una persona no puede andar ya mirando las cosas desde la óptica humana u animal, sino que tenemos que ver las ópticas con la óptica de hijo. Entonces, el pródigo que dijo, todavía siendo pródigo, que dijo, venimos hablando, ¿qué dijo? La casa de mi padre es abundancia, que entro en razón. Entonces Babilonia comienza a salir, la confusión comienza a irse, la prostitución del don comienza a irse, la prostitución de la alabanza comienza a correrse, lo corrupto que estaba la unción sobre su vida comienza a restaurarse en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que, claro, por eso viene Babilonia, ¿para qué? Para despojar a los hijos de herederos. El mundo viene y te dice,
no hace falta, estamos bajo inclusión, todo tenemos que ser inclusivos. Y sí, la iglesia es lo más inclusivo que hay. Si vos querés mirar la Biblia, mírenla de punta a punta. Lo más inclusivo que hay es Cristo. Cristo es lo más inclusivo que hay. Pero hay leyes. Entonces, ¿qué hace? El mundo, ¿qué hace? Quiere imponer la ley frente a Dios, cuando Dios es el que creó la ley. Amén. Dios es ley, porque Dios no se sujeta a la ley, Dios es ley. Entonces ahí donde están los problemas, que las personas no quieren definirse. Les cuesta, ¿por qué? Porque todavía, como venimos hablando, tiene agenda oculta. Y hablar de la niñería, de que como lo venimos hablando hace años, muchas veces risueñamente, claro, después escuchan estos mensajes que estamos teniendo de restauración, y la persona que no quiere cambiarlo toma como un oprobio, como un agravio, como una cosa que inclusive hasta te pueden sacar de las redes sociales, que yo tantas veces lo han hecho. Pero no es el tema, no es el problema, chicas, mis hijos, no es el problema. El tema, repito, el tema radica en que las personas pierden la bendición de Dios. Las personas se diluyen en su fe, y lo que termina ganando es que es un tal Tobías que es enemigo de la oración, enemigo del incienso, enemigo de la oración, y que termina la persona, ¿qué cosa? Lo que termina perdiendo es el poder de la oración en sus labios, es el poder de la declaración de fe en sus labios, porque hay algo que viene, claro que sí, hay algo que viene a través de la restauración del tabernáculo caído de David. Cuando nosotros alabamos y declaramos la palabra, estamos recitando los salmos, estamos recitando la gracia, estamos recitando los proverbios, estamos recitando la misma palabra en adoración. Yo decíamos ayer, yo veo que cuando Dios estaba creando todo, había música. Amén. Yo lo decía ayer, antes que naciera Cristo hubo música. O sea, Dios ama la música, pero no la música que manipula, sino en alabanza, en adoración, en espíritu, en verdad. Amén. Porque hay diferentes cosas. Entonces, porque hay personas que dirán, pero que está diciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Claro que sí, porque esto es abarcativo y al mismo tiempo se encierra en un solo punto, que es no perder de vista el corazón en la oración, porque la oración es lo que el enemigo es lo peor, que lo que no puede tener en un ser humano. Vamos a redondear el concepto para que quede claro. El enemigo es lo que no puede tener en un ser humano dispuesto a amar a Dios, es la oración. Santo. Cuando una persona deja de orar, se empieza a correr de Dios paulatinamente. Cuando una persona deja de orar, olvídense de perdonar, ¿no? Estaba mencionando usted. Cuando una persona deja de orar, comienza a caminar bajo el espíritu de la ley. Y no venganza, a mí no me importa, perdón, yo quiero venganza, a mí me las hicieron, dice así, a mí me las pagan. Esa es una frase del mundo, pero que muchos cristianos la tienen viva todavía. Me las hizo, me las pagan. Si te las hizo, que se arregle con Dios. Amén. Vos no se tienen que hablar conmigo, aunque a veces tengamos ganas de tomar cartas en el asunto humanamente hablando, pero no nos corresponde ya a esta altura del partido. No podemos ya andar mezclando, porque si no, ¿cómo queda lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? Si querés llevarlo por el lado de la música, que es un tema de debate tremendo, porque muchos dicen, no es lo mismo. Vos tenés la música y tenés la adoración y la alabanza. Amén. Amén. La música es la manipulación que trae al mundo y atrae al mundo. Sí. Es la alabanza deformada, porque siempre lo decimos, Dios formó y el diablo deforma. Sí. Entonces, dicho esto, ¿dónde nos tenemos que parar? Es entender de que Dios quiere hacer grandes cosas con sus hijos en la medida que conozcan al autor. Entonces, cuando vos conoces al autor, no vas a escuchar más cosas que no tenés que escuchar. Cuando vos conoces de dónde procede ciertas cosas, vos no te vas a mezclar, uno no se va a mezclar. Cuando yo conozco, hablando de autores, cuando yo conozco de dónde viene la bronca, no voy a mezclar más con la bronca. Cuando yo conozco el autor de la venganza, no me voy a mezclar más con la venganza. Amén. Tomo la música como ejemplo. Entonces, hay un autor y hay un ejecutor. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es empezar a caminar como corresponde. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? Si tenemos las mismas actitudes del mundo, nos enojamos como el mundo, despotricamos como el mundo,
nos ponemos con trompa como el mundo. ¿Qué diferencia hay? No está, por la no hablo de ponernos caretas, porque no, eso se dice, es peor todavía, sino es entregarle el corazón al Padre, decirle, Señora, sea conmigo, yo, este artículo que tengo en la cabeza de enojarme siempre, no va más, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, no puedo seguir viviendo de esta manera, esta cosa que tengo de que si me cantan una verdad, o me marcan algo, me pongo mal y no quiero. Listo, se metió Mejujael, listo, otra cosa. No durás en una iglesia, no durás en un trabajo, no durás con un matrimonio, no durás. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Querida, vamos, ¿qué pasa? Vamos, ¿sos cristiano o qué sos? Entonces, a ver, no es que uno se pone efusivo, pero digo, llega un momento que uno puede tener que decir, che, pero a ver, deja de echar la culpa a los demás, hacerte cargo de lo que tenés que hacerte cargo, porque las miserias no son ajenas, las miserias son propias. Que yo quiera ser ajena a mis miserias, que yo lo que yo no le entrego a Dios, en definitiva, digo, y te la traga y digas, la culpa la tiene Silvia, y la culpa la tiene Ida, la culpa la tiene Gustavo, la culpa la tiene, no sé, qué se diga. Me engano. Entonces, ¿y cuándo te vas a hacer cargo? Si vos estás en la cosa, sos parte de esto, y hacete cargo, perdoná. Soltá equipaje, pero claro, entonces la gente siempre dice, no, la culpa, el otro, no, porque me miraron, me dijeron. ¿Y vos cuándo te vas a hacer cargo de tu mal humor, de tus caras? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de tus silencios sepulcrales? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de que no te quieras hacer cargo? Claro, porque la gente dice, no, pero Dios me tiene que entender. Y ya te entendió demasiado que te cuido hasta ahora. Te entendió demasiado hasta ahora. ¿Qué más le quieres pedir a Dios? Claro, porque ahí es donde muchas veces tenemos problemas, repito, tenemos problemas, y lo digo abiertamente, tenemos problemas con definiciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente arrastramos a nuestra familia por nuestras malas decisiones, llámese a nivel matrimonial, a nivel padres, o sea, arrastramos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que hay un problema. ¿Qué hace Babilonia? Babilonia te hace lo que hizo con el pródigo. Babilonia te hace comer lo peor. ¿Y qué hizo Babilonia con el pródigo? Le hizo comer la comida de los cerdos, lo peor es que para el pródigo, para aquel que estaba trabajando, le dijo, mira, no tengo comida, y el tipo le comía delante de él, y le dijo, si querés comer, comé lo que comen los cerdos. O sea, se peleaba hocico con los cerdos para comer algarroba, dice la Biblia. Entonces es una locura. Entonces, ¿cómo va a andar comiendo algarroba teniendo tu casa ministerial? ¿Cómo va a andar comiendo algarroba enroscándote en el propio chiquero? La Biblia claramente lo dice abiertamente, Lo dice, el perro, ¿qué hace? Vuelve a su vómito. ¿Y por qué el perro vuelve a su vómito? Porque no quiere cambiar. No estamos hablando de un formato animal, llámese can o perro. No, estamos hablando de la persona que no quiere desarrollar lo que tiene que desarrollar. Siempre la culpa la tiene los demás, porque a mí me parece que esto mejor, no me dieron la oportunidad. Y sí, las cosas hay que ganarlas. Yo me acuerdo, y me viene el retro a veces, yo me acuerdo que cuando comenzamos allá por los finales de los 80 a servirle a Dios, yo me acuerdo que para servir como ujier, que es una palabra que no se conoce, pero ujier es alguien que sirve al Señor, ¿no? Y para ser ujier tenía que tener un testimonio, y tenía que ser una cosa, pero ahora cualquiera cree que puede servirle a Dios sin... No, servirle a Dios no es de la manera que yo quiera. Iba a decir otra frase, pero no corresponde. No es como a mí se me ocurre. Servirle a Dios de la mejor manera. Amén. No como lo venimos hablando, con lo que me sobra. No vengo, yo le voy a servir. ¿Cómo le voy a servir a Dios llegando justo en el momento justo que comienza el culto? ¿A quién estoy sirviendo? Esto lo digo abiertamente porque, salvo que haya problemas, pero no habiendo problemas, le sirvo a Dios con lo que me sobra. No. Y hay que ir porque si no vas al culto, después te miran con cara. El problema lo tenés vos, que no querés cambiar. El problema lo tiene la persona, ¿verdad? Bueno, lo digo abiertamente, a mí yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo prefiero que me miren mal, me bloqueen, lo que sea, por decir la verdad, y que por no decir la verdad el día de mañana me demanden a mí sangre inocente. Entonces yo lo digo abiertamente, y no es un descargo, porque si no, lo digo abiertamente, no suena como descargo, para nada, no es un descargo, sino es enseñanza.
Amén. A mí Dios me mandó a enseñar, entonces Amén. yo hago lo que corresponde. Ahora, frente a una enseñanza, tenés personas que van a aceptar la enseñanza, tenés personas que van a pensar, chicas van a pensar, no, me parece que es un poco fuerte, me parece que es un poco demasiado. Y cuando uno quiere aprender, nunca es demasiado. Amén. Cuando uno ama al Señor y quiere aprender, uno sigue creciendo. Amén. Yo miro a los chicos, ejemplo, yo miro, por ejemplo, a Nasa, Jopi, tantas criaturas de nuestra casa ministerial, digo, Amén. que pegan, no tienen entre 1 año y 2 años, y 1 año y medio y 3 años, no puedo nombrar, que tienen actitudes. Yo los veo en el culto, veo las actitudes que tienen los chicos y superan a los mayores de 30 años, de 20 años, que todavía andan en Babi, andan mirando el celular, andan mirando cosas que no tienen que mirar, andan mirando a ver si les gusta, no les gusta, fulana, mengano. Me parece que digo, no, llegó un momento en el cual uno tiene que ser sincero. Se termina, repito, se termina el circo, se termina el carnaval, por decirlo de manera más grotesca, de que las miserias todavía sigan danzando alrededor de nosotros. Por eso la importancia de cortar con toda cosa rara que ande pegando vuelta en nuestras vidas. Yo creo abiertamente, chicas, Eliseo, mis hijos que están conectados, creo abiertamente de que si Babilonia te sugiere que te salga de tu casa ministerial, estás conociendo quién es el autor de dicha frase o de dicha sugerencia. Y cuando yo conozco el autor y no hago nada, estamos en problemas, claro. Entonces, ¿qué sugiere Babilonia? Babilonia te sugiere que ya no hace falta en tu casa ministerial. Y te dice, no hace falta, no ves que te miran de costado, no ves que ya, listo, compraste, entró Babilonia en la confusión. ¿Sabes por qué? Porque no oraste. Porque lo voy a decir abiertamente. ¿Cómo sale la confusión? La única manera que sale la confusión es a través de la oración y el consejo de tus padres en la fe, que te ayudan a orar, Amén. que se unen en la oración. Una persona que no ora, está orando de otra manera, ora con la venganza, ora porque la venganza es una oración, es una manera de orar, y me las hizo, y me las paga, y se retroalimenta a la persona. En todas las iglesias donde voy me pasa lo mismo, en los trabajos donde estoy no duro en ningún lado. ¿Por qué me juzga él? ¿Por qué? Porque no se ajusta. Entonces tiene que mirar abiertamente la persona, ¿por qué no dura? ¿Sabe por qué? Porque está acá metido ahí está acá metido. Entonces yo miro abiertamente cómo es la cosa, cómo surge, cómo aparece la división, porque la división que produce socava, ¿qué cosa? Socava las bases de la fe, socava la oración de fe, socava, en otras palabras, inclusive hasta la misma eternidad. Ojo con esto, porque la eternidad depende de cómo le agradece a Dios. La Biblia dice que Dios bendice al que a él le agrada. Entonces, si vos le agrada a Dios, tenés el cielo seguro. El tema es, ¿estás agradando a Dios? ¿Le estoy agradando a Dios? Entonces, el punto es que viene Tobías, ¿para qué? Porque quiere amputar de nuestras vidas, como decíamos, ¿qué cosa? La oración. Amputar, ¿qué significa? Cortar, sacar. Claro, porque muchos piensan que la oración es como un celular, es como un apéndice, digo, algo que tenemos que está con nosotros. No, la oración no es un celular, no es un accesorio nuestro. La oración es algo que está implantado en nuestra vida. La oración es algo que está metido en nuestro corazón. Ahora sí, yo voy a encontrar a Tobías, el enemigo de la oración, del incienso, la oración. El tipo va a querer amputar de mi vida la oración. Va a dinamitar tanto mi corazón que yo termino diciendo, ¿para qué oro si no sirve para nada? No sirve de nada orar, no sirve de nada, termina pensando lamentablemente las personas, ¿no? Por eso la adoración, ¿cómo tiene que ser? Para que no haya amputación de oración, ¿cómo tiene que ser la adoración? En espíritu y en verdad. Claro. Entonces, hay un tema en Nehemías 13, que no hemos leído la Biblia todavía, Nehemías 13, el verso, si no me equivoco, el verso 9, 7, 8 y 9, ayer lo vimos ayer. No lo vimos, no lo teníamos. Vamos a entrar ahí. Amén. Nehemías 13, 7, 8 y 9. Amén. Y la palabra del Señor dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo que él
una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Pero hubo un problema, tiene razón acá, pero sí lo vimos ayer. Entonces, ¿el tema dónde está en el final, digo? Entonces, ¿el tema dónde está? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está Tobías? Y que Tobías, siendo amonita, que no podía estar, durante 10 generaciones no puede entrar en amonita si no se convierte. O sea, son 100 años. Y este tipo se metió. ¿Por qué? Porque usurpó, porque profanó, porque le pagó a una falsa profeta para que profeticen de que él es un hombre de Dios. Santo. O sea, ¿qué hacen las personas que no quieren cambiar? Buscan manipular a otras personas para que te digan, che, ¿qué pasó que no lo estoy viendo a tal? ¿Qué pasó que aquel dejó de servir? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿qué hace? Manipulan a las personas para que, lo digo abiertamente esto, porque a mí me ha pasado en su momento. Entonces, y manipulan para que, yo cuando estaba peleando con mi viejo lo quería manipular, le decía, ¿y cómo está? ¿Estarán bien? Y yo decía, sí, deben estar bien. Viven, de alguna manera quería saber cómo estaban, pero no quería ir a visitar, no quería perdonar. Entonces, ¿quién me dice? Tenés que perdonar. Amén. Y pasaron, como lo conté hace unos días atrás, pasaron 3 años y medio en su momento, fiestas, cumpleaños, etcétera, hasta que llegué a la casa de mi viejo y nunca hubo un reproche. Nunca hubo un reproche, se fueron con el Señor, aceptaron a Cristo como su Señor personal. Hoy están exaltando al Señor con tantos amados que he amado en mi vida. Ahora, Amén. Digo, ¿cómo puede ser, que una persona manipule para que se entere? A ver, ¿qué hacen los Tobías? Dicen cosas, sugieren cosas para que se enteren los que se tengan que enterar. No sé si se entiende, pero bueno. Se entiende. Clarito, ¿Se entiende? O sea, mandan mensajes subliminales para ver qué eco tienen. O sea, entonces, todavía el que quería ser sacerdote y era monita. Entonces, yo veo a Ruth, moabita, que es igual que Amón y Moab significa lo mismo, caos, y Ruth, lo venimos hablando, Ruth le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Amén. Listo, me convierto mi cabeza, convierto mi corazón. Amén. Si yo vengo del caos, yo no quiero volver al caos. Una persona que no quiere cambiar, ¿qué hace? Cree que el caos es bueno, cree que vivir bajo soberbia es bueno, y y entonces ¿qué hace la persona? Despotrica. ¿Qué hace la persona? Al no querer sujetarse, los demás tienen la culpa. Al no querer caminar bajo el concepto, los demás tienen la culpa. Claro. Los demás tendrán siempre la culpa. Y lo digo abiertamente, siempre van a tener, siempre el pastor, hay una pelea familiar que el pastor te ayude, que el pastor, que hay un problema en tal lugar, que anda con tu pastor, vos que tal. ¿Viste? Es interesante decir, pero bueno, a ver, el testimonio no está, porque no hace falta poner al pastor. Aunque no hay problema, yo no tengo problema, pero ¿dónde está el testimonio? Porque si tuviera el testimonio no lo involucran al pastor o a la discipuladora, al discipulador, a quien sea la iglesia. Tiene que haber un testimonio. Amén. O sea, si no está el testimonio, entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que no vino más? ¿Y qué pasó? Que el pastor manda mensaje y no le contesta? El pastor manda audio y no le contesta. Imagínate si contamos la contrapartida, no lo vamos a hacer, pero todos lo saben. Entonces, si hay un mensaje, cuando uno envía un mensaje, hay el que envía el mensaje y el receptor. Exacto. Amén. Yo ahora no me acuerdo, capaz que te va a acordar hoy, que puede ser. Cuando te acordás antes, hace unos cuantos años atrás, se enviaban cartas escritas por correo, que había buzones, que se le ponía estampilla, etcétera. La persona que emitía, o sea, que escribía la carta, ¿y cómo se llamaba, si te acordás? La persona que recibía la carta. Ahora no me puedo poner, pero más o menos. El remitente. Esa la gloria a Dios, remitente. El remitente. ¿Qué significa remitente? Ahí está, también lo puso Pedro. ¿Qué significa el remitente? Aquel que va destinada a la carta. Donde termina la carta, el lugar final de dicha carta. El destino, exacto. Gloria a Dios, mis hijos. Ahora, el tema está en que el
el remitente de nuestras oraciones no es Dios, el remitente de mis oraciones soy yo. Yo voy a Dios para que Dios me bendiga, yo voy a Dios para que Dios me ayude, yo voy a Dios para que Dios mueva su mano poderosa. O sea, el remitente no es Dios, el remitente soy yo. Santo. Cuando yo dejo de ir a Dios, cuando yo dejo de orar, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Me estoy metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque no estoy enviando ninguna carta. Exacto. No va a haber ida y vuelta. Exacto. No va a haber ida y vuelta. Ahí está el tema. Porque cuando vos mandás una carta, el remitente está obligado, en este caso, carta de puño y letra, el remitente está obligado a contestarte, si quiere, obviamente. Pero si vos le mandas una carta a alguien, se supone que tiene que haber una devolución de dicha carta, de lo que tenga el contenido de la carta. Siempre fue así. Vos envías un mensaje de WhatsApp, actualizando todo este tema, y al que vos le envías se llama remitente, y usando esa palabra, es el remitente que se supone que tiene que devolver. Exacto. Che, que me metí en un lío acá yo, pero bueno, La no sé si están conectados, che. Están conectados, veo que se cayó un poquito la... Amén, ¿Qué amén. pasó? ¿Qué están comiendo? Che, pueden poner la radio igual, ¿eh? A ver, Amén, ¿qué amén. pasó que Hay muchos se amén. desconectaron de repente? Sí, pero no veo que se están desconectando. Del ¿Qué pasó? nombre de Jesús. ¿Estamos saliendo al aire? Sí, sí, Yo sí. ahí no Está por la todo 95, saliendo, digo, estamos por internet. Está todo espectacular. Estamos. En el nombre de Jesús. No, pero ahí aparecieron, mirá cómo aparecieron de golpe. Estaban, se despertaron. ¿Qué pasó, che? No se me desconecten, vamos. Yo sé siempre quién está. Yo veo acá Pelu, obviamente. Acá Mónica Díaz me pone, acá estamos. Yo tengo a medio metro. El tema es que, repito, el tema es que, hablando, metemos en serio, seguimos con esto. Quise meter una pausa porque fuerte todo lo que estamos hablando. Digo, el tema, chicas, mis amores, es que no sé si decirlo. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. No tienen ganas. Vamos, que dígalo. Lo diga, la verdad que... ¿Lo digo, Diana? Amén, amén. Decilo, pa. Nombre. Ahí ya está poniendo, decilo. Bueno, lo voy a decir. ¿Qué hizo Tobías? Porque hay una consecuencia acá. Hay una consecuencia. Y no es nada grato. ¿Qué hizo Tobías? Tobías, cuando surcó lo que recién leíste vos, ustedes, lo que hizo Tobías es pidió sacar y logró sacar todo el incienso del lugar santo. Jesús. ¿Qué hizo el tipo? Logró sacar El incienso. la oración Oración. del lugar santo. Por eso ustedes tienen ahí recién, déjame volver al chat, que ahí está el texto que puso David, como siempre. Amén. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces dice, supo del mal que había hecho él así, por consideración a Tobías, haciendo para él, fíjense, una cámara en los atrios, ¿de dónde? De la casa de Dios. Ahí está. Y me dolió en gran manera, y arrojé, fíjense, Sí. venía hablando obviamente todos los muebles de la casa de Tobías, fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras, e hice volver allí, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, y el incienso, Amén. Entonces, ¿qué hace Tobías? Tobías te saca el incienso, quiere amputar el incienso de nuestras vidas, Santo. quiere eliminar de raíz por completo el incienso de nuestras vidas, Oh, Jesús. en el nombre de Jesús, lamentablemente. Entonces, como los desmoralizadores quieren, en otras palabras, quieren que no eches raíces en tu casa ministerio. ¿Qué pasó? No te veo, no, lo que pasa, que viste, vos sabés que esto, que lo otro. Acá no es una cuestión de mandar mensajes. Yo lo digo abiertamente porque es el espíritu que va a atacar en estos tiempos. Santo. Que es la desmoralizarte, es que deje de orar. No, si alguien se siente tocado, puede hablar conmigo, no tiene ningún problema. Yo creo que todos tienen nuestro teléfono. La persona que no habla, yo no me hago cargo. La persona que no pide consejo, yo no me puedo hacer cargo. La persona que no vino a buscar consenso, yo no puedo hacer cargo. ¿Por qué? Porque la persona eligió. Yo miro la Biblia, el joven rico, y Cristo le dice, dejate y seguime. Lo mismo que le dijo al joven rico, le dijo a la samaritana, dame de beber, dejá ese canto.
dejá ese cántaro, dame de beber, dejá ese cántaro. La samaritana eligió bien, el joven rico eligió mal. Entonces, en la Biblia vemos los ejemplos de elegir bien y elegir mal, y las consecuencias tanto de elegir bien como de elegir mal. Entonces, no es algo que nos pasa a nosotros contemporáneamente hablando, sino que estamos en un problema. ¿Por qué? Porque, repito, el tema radica en que la gente no quiere avanzar. ¿Por qué? Porque no quiere ir más allá, porque tiene cosas en el corazón que no soltaron. Entonces la culpa, cuando vos no soltás algo, es como que yo le eche la culpa, no sé, a quien se me ocurra, no sé, agarra a mi apóstol, a mi padre en la febaira, le diga, vos tenés la culpa de que yo no puedo sacar esto. Y él me va a decir, mi hijo, vos no lo estás sacando porque no querés, no porque no haya enseñanza, no porque no se te preste atención, no porque no se te haya ayudado, no porque no hubo un oído siempre, un pedazo de oreja atento a vos. Entonces no querés porque no querés, nada más, o sea, listo, se termina la cosa ahí. Ahora yo puedo seguir mi posición, no, pero vos tenés que orar 10 veces por día, tenés que hacer las 3 oraciones como hizo Daniel. Y yo vos no querés 10 veces, si vos no querés cambiar, no va a cambiar. Entonces yo miro ejemplo en la Biblia, un tal Judas. Entonces la gente que no quiere cambiar se viste, citan a Judas, citan a esto, citan. No, hagámonos cargo. Yo lo conté en su momento y no lo voy a contar otra vez, pero ¿cuántas veces hablé del profeta Víctor Pérez de Chile cuando no veo mi diente? Y yo lo conté 10.000 veces y lo sigo contando. ¿Por qué? Porque yo quería que me digan, no, él me decía proféticamente y era verdad, y se cumplió cada palabra parte de Dios sobre mi vida. Viajé a las naciones, un montón de cosas, gloria a Dios. Pero me dijo, si no te arreglas los dientes, viejo, está en el horno. Entonces, y tenía razón, pero en ese momento yo quería matarlo, en ese momento yo quería romperle la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque mi parte humana, animal, prevalecía sobre la espiritual. Usaba corbata, andaba atrás, pero lo espiritual cero. Cero. Y Dios me estaba hablando, me estaba diciendo, tenés que acomodar esto, tenés que acomodar aquello, y tenés que acomodar lo otro. Tenés que acomodar lo que se ve, dientes, pero me tenés que acomodar lo que no se ve, ego. Bueno, ¿entendés? ¿Entiendes? Entonces, lo que se ve, claro, la parte mandibular, claro, está bien, listo, vamos, listo. Y el ego, para cada cosa hay un autor. O sea, si vos te querés arreglar los dientes, no vas a ser mecánico, vas a ser dentista. Si vos querés acomodar el ego, tenés que morir en el altar cada día. Amén. Señor, te entrego, llevo mi cruz, te la entrego, y sigo cada día avanzando, Bueno, creo que será un poco así todo este tema. Entonces, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿y cuál es el punto? Gracias por poner acá el tema nuevamente. Entonces, ¿cuál es el punto? De que Tobías pidió sacar todo el incienso, ¿para qué? Para vivir ahí. Y Tobías, lo peor del caso, que Tobías llegó a instalarse en el lugar del Señor, en las cámaras de la iglesia, en el lugar santísimo, el lugar secreto. Entonces, ¿qué hizo sacar? No solamente hizo sacar el incienso, ¿qué hizo Tobías? Hizo sacar los utensilios, hizo sacar las ofrendas e hizo sacar el incienso. ¿Quién era Eliasib? Porque no lo dije, empiezo a decir ahora, tengo unos minutos. ¿Quién era Eliasib? Un sacerdote corrupto. Eliasib fue un sacerdote corrupto, lamentablemente. Entonces, el tema es que ¿qué hace Nehemías? Nehemías, cuando ve todo el cuadro, echa a Tobías de la casa de Dios. Lo echa. ¿Por qué? Porque Tobías es el punto 7 de todo lo que hemos nombrado un montón de cosas. ¿Qué es Tobías? Un usurpador. Santo. Ahí está el tema. Tobías es un usurpador. En otras palabras, quiere tomar el lugar de la oración. ¿Por qué? Porque yo no sé si decirlo, ahora sí no sé si decirlo de verdad, aunque se los voy a decir. Dígalo. ¿Saben cuál es el problema, mis amores? ¿Cuál es el tema? De que Tobías, el enemigo del incienso, de la oración en definitiva, ¿contra quién pelea? Porque ese espíritu está hoy. ¿Contra quién pelea? Contra el Espíritu Santo. Ahí está todo. Entonces la Biblia que dice, toda persona que peque en contra del Espíritu Santo,
está en serio problema. No quiero decir lo que dice la palabra. Está en serio, sumamente serio problema. Muy serio problema. Porque Dios perdona todo, pero no perdona el pecado contra el Espíritu Santo. Así que hagámonos cargo, esto es fuerte. Entonces, los Tobías, ¿qué dicen? Los Tobías piensan también de esta manera. Que nos dicen, los Tobías te dicen, ¿sabes lo que te dicen los Tobías? Que los familiares no se van a convertir. Y tus familiares se van a convertir todos uno por uno, se van a convertir. Se van a convertir uno por uno, van a dejar de pecar, van a dejar de hacer locura en el nombre de Jesús. Se van a convertir uno por uno en el nombre de Jesús. Ahora, el tema ¿dónde está? Que Tobías presenta pelea contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Limpió el templo y puso todas las cosas como correspondía. ¿Qué dijo Nehemías? Le llegó un WhatsApp y le dijeron, ¿sabes que Tobías se metió en el templo? El Yacid, que tenía conexión con lo de Judá, toda una manga de corruptos, lo dejaron que entre. Sacó el incienso. En la iglesia no hay oración, sacó el incienso, no hay oración. En la iglesia no hay ofrenda. En la iglesia no están los utensilios, porque utensilios no es solamente para comer, sino que estamos hablando de todo lo que era la música, la alabanza, la parte levítica, todo eso y mucho más. O sea, es largo. Entonces, pero abreviando, entonces usurpa, no puede seguir usurpando. ¿Por qué? Yo veo que tanto Nehemías limpió el templo y unos cuantos cientos años después veo a Jesús haciendo lo mismo. Jesús cuando se metió en el templo, que agarró y dice, no, porque el templo, que muchos dicen toman para otro lado, y limpió el templo de qué? Limpió el templo de todo lo que estaban haciendo. Exacto. Los Tobías de ese momento. O sea, Jesús no tenía problema con las mesas de mercadería. Jesús tenía problema con los que manejaban dichas mesas. Con el espíritu de Tobías, que usaban el templo para mercancía, usaban el templo solamente como mercadería o lugar de mercadería o lugar de venta. Yo lo dije la otra vez hace tiempo, ¿no? Es interesante, lo dije, se van a acordar ustedes, yo no me acuerdo si fue un lunes o un miércoles. Yo lo dije, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si uno decía que Dios no nos manda a hacer eso, pero ¿qué pasaría, no? Cuando la gente es desagradecida, esto que va a quedar grabado y yo me voy a acuerdo lo que decir ahora porque lo dije en su momento y muchos que están conectados se van a hacer. Y a veces la gente es tan desagradecida, y no lo digo yo como pastor, sino que lo digo a nivel iglesia, no a nivel congregación, que cuando emprendieron algo, la iglesia lo ayudó comprando y colaborando con los que manufacturaban en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es la cosa? De repente te borras, y no estoy hablando por nadie en especial, lo digo abiertamente. Lo digo ¿por qué? Porque hay algo que se llama agradecer. Amén. Porque agradecer lo que Dios hizo en mi vida me permite que el proceso sea no solamente llevadero, sino que más fácil y maravilloso. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando una persona deja de orar, escuchen, por favor, cuando una persona deja de orar, deja de agradecer. Y cuando una persona deja de agradecer, se convierte en un desagradecido. ¿Está bien? Nos estamos echando en cara. El que no quiere cambiar dice, mira el pastor, justo lo quería escuchar. Está echando en cara, no mi vida. Nos estamos echando en cara. Estamos hablando del reconocimiento. Amén. Yo no puedo echar en cara todo. Yo me acuerdo de cada persona de que me ha evangelizado. Me acuerdo del pastor López, que fue el que me hizo recibir a Cristo. Me acuerdo de mi compañero de trabajo en la metalúrgica acá en Valentina Alsina, Lanús, de Roberto Pérez, así como lo digo, Roberto Pérez, que me evangelizó, el tipo una paciencia, me hablaba todos los días. Yo no quería saber nada con el Señor por lo que había vivido. Y el tipo me hablaba, paraba su máquina, estaba a mi lugar de trabajo y me avalaba, me hablaba, me traía texto, me compartía la palabra. Yo lo volvía loco. Y me puedo acordar tantas personas. Entonces soy un desagradecido. Soy un desagradecido si yo no le doy lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Porque los Tobías, el Espíritu Tobías me convierte no solamente ya en un usurpador, sino en un desagradecido. Y esto es lo peor que puede pasar. Porque cuando alguien camina bajo, o mejor dicho, fuera del agradecimiento, al que produce dolor es al Espíritu Santo. Es al Espíritu Santo.
Entonces, hagámonos cargo, viejo. Te lo digo abiertamente. Sí. La persona, ¿cómo tenemos que limpiar el templo? ¿Cómo? Orando, alabando, adorando en espíritu y en verdad. Amén. Si vos no te congregás, ¿quién te ministra? Cuando una persona deja de buscar, si no, ahora no tenemos culto familiar, mentira. No te mientas, porque Dios asignó lugar, Dios asignó. Amén. Cristo cuando tenía 8 años iba a la sinagoga, había los rollos, él mismo hablaba de sí mismo el libro de Isaías, porque no había otro libro. Cuando él era, la edad que tenía era preadolescente, teenager, si quieren entender de otra manera, había los rollos, había los libros de Isaías, se leía a sí mismo. Amén. Se leía en el capítulo 53, varón de dolores, y se veía a sí mismo, proféticamente hablando. Lucas 4:18 también está en Isaías lo mismo, y se veía, y él estaba siendo preparado para la cruz. Él estaba siendo preparado para la cruz, viejo. Amén. Nosotros no queremos prepararnos para nada. Ahí está el tema. Porque todavía te dice, no te hace falta que te prepares, no te hace falta que... No enojate, prefiero que te enojes. Y claro, y te saca de todo, todavía te saca de todo. Todavía te saca de todo. Bueno, no sé si seguir con esto. ¿Están conectados? ¿Están conectados mis hijos, mis hijas? Ahí. Veo que deben estar anotando, me imagino, en el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, Silvi, chicas. Gloria a Dios. Jesús limpió el templo. Amén. Nehemías limpió el templo. Amén. Nosotros tenemos que limpiar el templo. Amén. Amén. Limpiar el templo no es un problema lo demás. No es un trabajo personal. Ajeno. Personal. Exacto. No es un trabajo ajeno. Es un trabajo, bien dicho por hoy, personal. Es un trabajo que me corresponde a mí. Es un trabajo que a mí, exactamente. ¿Por qué? Porque hay que arrancar a Tobías de nuestros corazones. Amén. Si queremos tener bienestar espiritual en la familia, hay que arrancar. Amén. A los Tobías del corazón. Amén. Porque la persona que no quiere cambiar piensa que están atentando en contra de su persona. No, nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Amén. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Entonces, porque siempre le digo, la persona que no quiere cambiar se pone en primera persona y dice, ¿viste lo que dijo? Y sí lo escuché. Y digo, pero viste, justo, no, yo no hablo de nadie, yo hablo de mí mismo. Amén. Yo hablo de mí mismo, porque no quiero que todavía se meta mi vida. Y lo puedo hacer a nivel con ustedes, ¿con quién? Lo digo abiertamente esto, con aquellas personas que vienen a buscar de Dios. Amén. Yo no puedo responder por aquel que no viene a buscar el consejo. Yo no puedo hacer nada. Santo. Quedamos inhabilitados como hombres de fe y como pastores. Amén. Pero una persona que viene a buscar el consejo, despreocúpense que nos van a tener como corresponde y mucho más. Amén. Con nuestras limitaciones, obviamente, porque tenemos muchísimas limitaciones. Tenemos defectos, un montón de defectos. Y no me estoy victimizando, lo digo en serio, ustedes saben que lo digo en serio. Ahora, pero hay gente que dice, no, piensa que por esta manera de enseñar la verdad, como corresponde, digo, la doctrina como corresponde, piensan que uno camina bajo el agravio, como que uno ataca, como que uno quiere poner en ridículo, y para nada, porque el pródigo no fue puesto en ridículo cuando volvió, ni siquiera cuando el hermano mayor habló. ¿Qué le dijo el padre hermano mayor? Callate y participá, le dice, si lo que está acá también es tú. O sea, que le está diciendo, vos sos heredero como el otro. ¿Qué te pasa, flaco? Le estaba diciendo, ¿qué te pasa, querido? ¿Qué te sentís menos? ¿Tenés esa manera de sentirte menos? No, yo me siento menos. Listo, dejá de sentirte menos, porque no sos menos que nadie, ni más que nadie. Amén. Entonces, ¿cómo sigue esto? No, lo que pasa, listo, ¿querés avanzar? Soltalo. ¿Querés quedarte en estático, retroceder? Seguí como ven. Elegí. Una persona cuando se casa, dos personas cuando se unen en matrimonio, yo tuve la bendición de poder casar a muchísimas personas, y voy a seguir casando a muchísimas más todavía, en el nombre de Jesús, digo. Dos personas se unen en matrimonio y dicen, sí, me comprometo, sí, que esto pelota, nosotros en una época decía sí, que la muerte los separe, que esto pelota. Y después, viste, no existe, como decíamos el refrán, viejo refrán, lo ha ayudado por los años, que soy obviamente yo más joven que vos, hija, en el nombre de Jesús, digo, pero contigo pan y cebolla, decía antiguamente. Entonces, escuché ponerle, che, ¿qué pasa por ahí? Entonces, recuerden, 25 de marzo, 55 años. Gloria a Dios. 25 de marzo, 55 años. Gloria a Dios. ¿Les queda claro, no? Amén. 31 de marzo, 24. No, pero bueno, falta mucho. Antes tal de la pastora, sí. 16 de marzo. Claro,
por supuesto. Bueno, Marzo poderoso en el nombre de Jesús. Sí, es poderosísimo. Entonces, mis amores, para ir entrando en la recta, que nos quedan unos minutos todavía, ¿qué hay que hacer con el espíritu todavía? Hay que arrancarlo del corazón. Hay que arrancarlo del corazón. Santo. Porque ¿qué hace todavía? Te saca la paternidad y te mete en la fonda. Directamente. Te saca la paternidad y te mete en la fonda. Y eso es terrible. Sí. Eso es terrible. Entonces, dicho esto, nos paramos sobre una realidad que es el... no sé si leer esto. Vamos a tener que leer. A ver, jueces 11.1. Digo, sí, jueces 11.1. Vamos a buscar ahí. Amén. Jueces 11.1. Amén. ¿Lo leemos? Por favor. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Amén. Léete ahora 2 de Corintios, pues ya vamos a volver a jueces 11.1. Léete 2 de Corintios 7.1. Gloria a Dios. La palabra del 7.1, Señor. Sí, La palabra del Señor dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. Ahora, nos encontramos, volver nuevamente, hija, por favor, a jueces 11.1. Habiendo leído 2 Corintios, vemos el jueces 11.1 nuevamente. Ahí lo busco. Amén. Dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Amén. Entonces, ¿con qué nos encontramos para avanzar? Jefté, la madre de Jefté, le había dado el vientre, o sea, el vientre de la madre de Jefté. ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué significa vientre para avanzar? Vientre es el lugar de formación. Amén. No, el vientre es el lugar de formación, donde ahí es donde uno empieza a entender la verdad de Dios, ¿no? Entonces, la gran pregunta hoy, ¿será que hoy la gente quiere caminar bajo el vientre correcto? Porque el vientre no es algo que... vientre no es un lugar para albergar, para ser albergado, para ser guardado, sino que el vientre es el lugar de formación. Entonces, yo siempre miro a ustedes, las mujeres, digo, cuando quedan embarazadas, y que gestar es lugar de formación. Exacto. Que está gestando. Amén. El lugar del vientre es su lugar de formación. Amén. Entonces, formación, 9 meses, tantas semanas exactamente, semana más, días menos. Lugar de formación, digo, en definitiva. Pero el tema, ¿cuál es? Fíjense en jueces 1, el 11.1. Y cómo Jefté, cómo era, esforzado, valeroso. Amén. Pero era hijo De una mujer ramera. y encima de Galaad. Entonces, yo miro el vientre, el lugar de formación. Pero ¿con qué nos encontramos? Que su madre contaminó su lugar de formación. Santo. Por eso, ¿qué pasó? Vientre, si lo quieren llevar al vientre, Jonás en el vientre de pez. Entonces, ¿qué murió en ese vientre? Hablamos de su persona. Sí. ¿Qué murió en ese vientre? ¿Qué hizo que Jonás cambie de parecer, de pensamiento? ¿Qué hizo que Jonás cambie su manera de ver las cosas? Él iba a Tarsis, a Tarteso, España, y de España a Tarsis tuvo que volver a Nínive. Sí. No hubo solamente un redireccionar de Dios para su vida, sino que en el vientre de ese pez, ¿qué pasó? ¿Qué murió? Su ego. Amén. Él murió a su ego, murió a su desobediencia, murió a su formación contaminada, porque en realidad él iba a predicar. Fue uno de los más grandes evangelistas por conocerse, o conocido, mejor dicho. Amén. O que se conocieron, quise decir. Entonces,
El tema pasa de que va a Nínive, un lugar de idolatría, lleno de dioses, y el tipo fue y evangelizó y se convirtió en Nínive. Se convirtió en Nínive. Gloria a Dios. Se convirtió en Nínive. Entonces, el tema dónde está, mis amores, de que cuando uno está en el vientre correcto, Nínive se conquista. Sí, Señor. Ahí está la clave. Sí, Señor. Todo lo que hablamos hoy es para llegar a ese punto. Cuando yo estoy en el vientre correcto, todo se conquista. Amén. Todo se alcanza. Amén. Todo se logra. El todo de Dios se manifiesta. Gloria a Dios. Ahora, cuando entra Tobías, que quiere contaminar la cámara secreta del rey, el lugar santo, y logra, de alguna manera, porque hubo, un tal Eliasib, un sacerdote corrupto, que dejó que duerma, que dejó que la cámara sea su dormitorio, el dormitorio de Tobías, hizo sacar el incienso, hizo sacar todo, las utensilios, hizo sacar todo. Aleluya. Hizo sacar todo. Cuando Nehemías, lo venimos hablando, cuando Nehemías se enteró, que hizo, dijo, no, saquen todo, saquen todos esos muebles de ahí, saquen, pongan otra vez el incienso, que hagan retornar los utensilios, Amén. que hagan retornar todo lo que corresponde al lugar de Dios. En el lugar de Dios no puede estar otra cosa que mi vida, en mi corazón, en el lugar que le corresponde a Dios, no puede habitar otra cosa, porque si no es idolatría que me convierto en un idólatra. Y un idólatra es alguien contaminado, tiene el corazón contaminado. Santo. ¿Qué tuvo que hacer, como recién dije Jonás? ¿A qué murió? En el vientre. Porque el vientre de pez le sirvió a él para morir a su ego. Exacto. Que estaban en el barco con él cuando iban para Tarsis, para España, de Tarsis significa España. Ustedes estaban diciendo, hacía algo querido, porque no sabían quién era Dios, los del barco. Sí. Y les decía, nos vamos a morir, Por tu culpa. nos vamos a morir, cambiemos rumbo, nos vamos a morir. Y el tipo tosudo, vamos para allá, porque vamos para allá, porque vamos para allá. Sí. Y el barco se hizo triste. Sí. Y ahí es donde el tipo dice, bueno, listo. Yo miro a José tenía un grado sobrio importante. ¿Y qué hace? Es interesante, porque cuando uno perdona, todos aquellos que quieren tomar tu capa de colores, tu manto de colores, no lo pueden disfrutar, de tal manera que se lo tienen que devolver los padres. Eso es lo que hicieron los hermanos José. No pudieron disfrutar el manto de colores que él les mostraba que tenía, que se lo había hecho su padre. Entonces se encuentran que hicieron con el manto. Lo mancharon, diciendo que era sangre de él y era sangre animal. Fueron al padre y dijeron, mira, acá está el manto. No lo podemos usar porque está contaminado. Entonces, ¿para qué lo metiste en el pozo? ¿Para qué metiste en el pozo? No te metas en el pozo, no nos metamos solos nosotros a nosotros mismos. En el pozo, en los pozos de José. En el pozo de José solamente nos mete Dios. ¿Por qué? Porque el pozo que fue metido José es el pozo que nosotros Dios nos ha metido para restaurarnos, para morir al ego, para morir al yo, para morir a toda obsecuencia que queremos que nos vengan, que nos pasen la mano por la espalda y buscar contaminar a otras personas para que nos vengan y decir, yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo, yo también estoy de acuerdo con vos, yo también pienso esto y esto, listo chicos, listo, así les va a ir. ¿Por qué? Porque esto es así, lamentablemente mi apóstol sí lo que lo dice, me dice, hijo, oren, ustedes miran, siempre ustedes oren por mí, siempre intercedan, les ruego que oren, siempre. ¿Por qué? Porque en la oración está la clave. Amén. La gente que no dice nada, que directamente que no hace nada, listo. ¿Qué te sirve orar? ¿De qué te sirve orar si no estás caminando bajo paternidad, estás caminando bajo solución? ¿Quién te ministra? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te guía? ¿Quién te toma de la mano y te traslada a los mejores lugares por la palabra? ¿Quién te corrige? Claro, ¿quién te corrige? Yo le creo, ¿quién te corrige? Entonces, bienestar, ¿qué es bienestar? Cuando uno arranca todavía nuestros corazones, el bienestar está preparado para tu vida.
El bienestar se manifiesta en tus días. Amén. El bienestar Amén. se manifiesta en tu familia Amén. se convierte. El matrimonio, la pareja se restaura, comienza a ponerse en pie, pero tiene que haber un común acuerdo. Si no, Dios no obra. Lo dice abiertamente Apocalipsis, lo decíamos el día lunes. Apocalipsis lo dice abiertamente. No hay lugar en el cielo para los mentirosos, para los que falsean la verdad, para aquellos que trasladan mentiras. Y lo por encima de todas las cosas, para los fornicarios y un montón de cosas más que dice Apocalipsis 21. El tema ¿dónde está? No es que uno juzga. Alguien que dejó de amar a Dios es un mentiroso. Alguien que dejó que Tobías entre en el corazón se convierte en un mentiroso. Y como yo decía en el principio, cuando yo quise quién es el autor de dichas cosas, ya está. Yo sé quién es el autor de la mentira, o el padre en nuestro caso, porque no es el autor, es el padre directamente, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces vemos en la palabra que dice sobre Cristo, el autor y el consumador de la fe. Amén. Amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. En él se sostienen, se sostuvieron y se sostendrán todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, yo no puedo decir, no sé quién es el autor de mi vida. Yo a esta altura de partido no puedo decir, yo no sé quién obró mi vida. Se ve que mi vida fue una obra de muchas maneras de decir, esta palabra, digo, no se me ocurre decir, que la suerte fue una guía en mi vida. Nunca fue suerte, siempre fue la bendición de Dios. Amén, sí, Señor. Nunca fue suerte, siempre fue la bendición de Dios a nosotros. Pero la gente dice, no, yo me atribuyo, tuve suerte en aquello, tuve suerte en esto. No, menos mal que lo que pasa es que, claro, cuando ahí llega un momento de cambiar, yo le decía abiertamente, cuando llega un momento de cambiar, la gente que hace, el espíritu de Mefujael que hace, se mete y dice de esta manera, no. En vez de cambiar en el lugar que tiene que cambiar, buscan cambiar en otro lugar. Y la persona, como yo lo decía el día de lunes, ¿no? Que es interesante destacarlo. La persona que no resuelve, en este caso, ya que hoy comenzaron, por ejemplo, en Capital, comenzaron las clases presenciales nuevamente, y gloria a Dios. Amén. Lo digo abiertamente. ¿A qué me refiero? Digo, la persona que le dan un título, pero no terminó de dar todas las materias que tiene, o sea, tiene materias previas, no le dan el analítico, decimos el lunes. Entonces, creo que el domingo también. Entonces, sí. ¿A qué me refiero? Tenés el título, pero si vos vas a buscar trabajo, te piden el analítico, que donde ahí es donde radica que te perdiste toda la materia. Todas las materias que yo me salte, y yo me salto materia del ego, si yo me salto materia de la carne, yo me salto la materia de no quemar la carne en el altar, yo me salto la materia de la soberbia, todo eso me parece previo. Y van a estar conmigo donde yo vaya, donde yo esté. Y lo peor de todo es que eso me termina matando. Porque la muerte natural no es primero la muerte espiritual y luego la muerte natural. Entonces, esto es un tema. ¿Por qué? Porque verdaderamente si decimos que somos hijos de Dios, vivamos como tal. Si somos hijos de Dios, caminemos bajo cobertura. Si somos hijos de Dios, hagamos las cosas como corresponde. Cristo vive bajo la cobertura del Padre. ¿Qué dijo? Cristo te dijo siempre, en las casas de mi Padre, que dijo, no solamente hay bendición, sino que dijo, en la casa de mi Padre está la sabiduría. En la casa de mi Padre se nota quién trabaja y quién no trabaja. En la casa de mi Padre, porque él decía, cuando leíamos, era joven e iba a la sinagoga, agarraba, como decía en ese rato, el libro de Isaías, se leía a sí mismo. Entonces yo miro y digo, claro, pero cuando llega el momento también de que Judas mira el libro de los Salmos, creo que si no me equivoco, el 109, y habla de la apostasía. Entonces, ustedes se piensan que Judas no leyó el Salmo 109 o 100 algo por él. Yo me acuerdo. Él se leyó a sí mismo. Judas se leyó a sí mismo. Pregunto, ¿no tuvo tiempo para cambiar Judas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cambió? No. La plata del mundo conquistó su corazón. Santo. Babilonia, el soborno, el espíritu de Tobías, soborno, en contra de la adoración, enemigo del incienso, conquistó el corazón. Entonces, es un tema. Por eso, para ir cerrando, mis amores, ¿dónde está la clave? En el vientre de nuestra casa ministerial. Amén. Por eso la importancia de congregarse. Entonces, el tema está en el nombre de Jesús.
que tal cual. Entonces, el tema dónde está, mis amores, que hay una realidad. Cuando caminas en el vientre correcto, Nínive te espera para que se manifieste la gloria de Dios. Aleluya. Tu casa, sus casas, las casas de todos nuestros hijos ministeriales van a ser muy bendecidos. Amén. Y esto no lo digo, ustedes saben que yo no digo las cosas para quedar bien, sino que lo decimos porque los amamos. Amén. Si hay confrontación es porque los amamos, Amén. no porque tenemos problemas existenciales. Porque la gente piensa, cuando se habla de una realidad espiritual, repito, parece que es un oprobio, parece que es un señalamiento, parece que se sienta en el banquillo de acusado del juicio, para nada, sino que queremos que se levanten, anhelamos Amén. que los hijos ministeriales se levanten, Gloria que nos a Dios. superen, que sean mucho mejores, que ahí está la clave, que tienen que ser mejores que sus padres en la fe, Amén. y así va a ser, en Amén. el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente un vientre correcto, el vientre correcto de tus padres ministeriales te van a qué, te llevan a qué, te pueden formar correctamente. Si no se está en el vientre correcto, va a haber qué cosa, un crecimiento, o mejor dicho, de crecer incorrecto. En otras palabras, todo va para atrás, para redondear el concepto. Entonces, dicho esto, que hay un problema rápidamente, hay un serio problema, que todavía está vivo, Tobías está vivo, Santo. y todavía no puede estar vivo. Por eso la importancia del vientre correcto. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mis amores, oramos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por esta noche de victoria.